En la historia de la osteopatía no podemos obviar a un gran personaje que dio un verdadero impulso con nuevas herramientas osteopáticas, pero siempre utilizadas bajo el mismo prisma de la filosofía de Steele. De hecho, de quien vamos a hablar hoy, William Gardner Sutherland, que nació en Wisconsin, Estados Unidos, en el año 1876, justo en pleno proceso gestante y de desarrollo de la osteopatía por parte de su creador Andrew Taylor Steele, fue estudiante en la American School of Osteopathy, graduándose en el año 1900 cuando cumplió los 25 años de edad, aunque ciertamente dedicó unos años a trabajar como periodista en el periódico American Midwest. Sutherland comenzó a hablar de un concepto osteopático innovador para aquellos años, que era el concepto craneal, y que en sus propias palabras él decía: el concepto craneal, tal y como yo intento transmitirlo, es la ciencia de la osteopatía, tal y como la visualizó el propio Dr. Steele. Una de las frases de Steele que más hemos utilizado los que nos dedicamos a enseñar en el campo de la osteopatía es que el movimiento es la vida es movimiento. Y por ello Sutherland se dedicó a profundizar en el concepto estructural del cráneo, dado que esa frase de Steele le llevó a estar convencido de que las suturas craneales tenían movimiento, porque para eso estaban pensadas. En aquellos años, la única forma de poder estudiar la anatomía, es decir, que para el osteópata es la estructura, era mediante cadáveres o dibujos de anatomía, y por eso una experiencia que le llevó a Sutherland a introducirse en este concepto estructural craneal fue precisamente que, convencido de que el cráneo debía moverse, como todo el organismo, logró conseguir cráneos de cadáveres, tanto de personas como de animales, donde les introducía garbanzos, tapando todos los orificios y llenándolo de agua, y observaba al día siguiente, con la dilatación de las leguminosas, que todos los cráneos se abrían justo por las suturas, lo que le llevó a estar convencido de que el cráneo no era una estructura rígida, sino que también, al tener vida, debería tener movimiento. Sutherland nunca dejó de tener presentes los principios de la osteopatía, es decir, estructura y función, ley de la arteria, interdependencia de sistemas y autocuración. Pero en aquel momento de su vida, convencido de esa experiencia con los cráneos, decidió centrarse en las estructuras que alberga el cráneo, y fue entonces cuando diseñó un casco con una serie de orificios que coincidían con los propios huesos del cráneo, donde mediante unas tuercas con una especie de pletina lograba apretar cada hueso que él quería fijar y comprobar a ver qué es lo que pasaba. Si privaba a ese hueso de ese supuesto movimiento, debería aparecer efectivamente unos síntomas. Y enseguida comenzó a poder describir claramente qué efectos tenía esto sobre la fisiología y sobre su propio organismo. Él veía que cuando apretaba el hueso occipital comenzaba a tener dolor en la nuca, pero también alteración en la vista. También cuando apretaba los temporales notaba problemas en la coordinación del habla, en el equilibrio, en el oído. O por el contrario, si en lo que fijaba era el hueso frontal, observaba que incluso su carácter se volvía más agresivo. Es decir, que al final dedicó bastante tiempo de su vida a poder describir la patología de las alteraciones de este movimiento del cráneo. Una de las cosas que le llamó poderosamente la atención era la semejanza que tenían las escamas de los huesos temporales con las branquias de un pez. Y por lo tanto también esto fue un punto de partida para poder buscar eso que él descubrió y llamó el MRP, movimiento respiratorio primario, que al final él mismo definía como ese mecanismo involuntario que organiza el ciclo de vida y movimiento y que es inherente al organismo. Hay que recalcar que nunca reclamó haber creado un concepto nuevo para nada. Simplemente Sutherland decía que los principios osteopáticos podrían aplicarse también en el cráneo, y fue en sus últimos años de vida, con otros osteópatas que le acompañaron, cuando de verdad desarrolló y exploró este modelo con un toque mucho más sensorial, más funcional e incluso me atrevería a decir que también más energético. Este enfoque craneal llegó al Reino Unido en los años 70, aunque
Algunos pocos osteópatas británicos viajaron a Estados Unidos para estudiar este abordaje directamente con William Garner Sutherland. Y a partir de ahí, ellos mismos fueron transmitiendo estos conceptos hasta que se fundó una institución llamada Sutherland Cranial College of Osteopathy, que no solo trabaja con las técnicas y metodología del propio Sutherland, sino que también se han incorporado los nuevos descubrimientos científicos y mayor profundización en campos tan diversos como la biofísica, la biología molecular o incluso la embriología. El doctor Rollin Becker o otro osteópata de reconocido prestigio, Harold Magone, han sido los dos grandes discípulos que han aportado a esta metodología y ayudado también a su transmisión a infinidad de osteópatas de todo el mundo. En la actualidad, en nuestra escuela, la ESMO Sanasport, dedicamos un capítulo importante en la formación del futuro osteópata, al abordaje del víscerocráneo y del sistema neuroendocrino, con la importancia del trabajo del conjunto craneal, del sistema estomatognático y de las relaciones neuromeníngeas, que son parte importantísima en el concepto de globalidad, sobre todo basándonos en ese axioma fundamental del Dr. Steele: la estructura gobierna la función. Para finalizar esta pequeña síntesis, quiero comentaros una frase que decía Harold Magone en junio de 1950 sobre la osteopatía craneal. Venía a decir algo así como que la osteopatía craneal no es en absoluto la cura para todo, pero su ámbito es tan amplio como las necesidades de la humanidad. Da un paso más en la ley natural por sus resultados y emplea los agentes internos para combatir patologías internas. Decía también que el terapeuta, osteópata, deseoso de dominar la anatomía, la técnica o cualquier otro conocimiento y habilidad necesaria, encontrará con la osteopatía craneal una efectiva arma terapéutica que añadir a su aljaba y útil en muchas fases de su trabajo, al tiempo que el horizonte para la aplicación clínica se abre frente a él. Si has llegado hasta aquí, agradecerte sin duda tu interés por la osteopatía, pues nada de lo que hago tiene sentido si no es para el que realmente lo busca. Muchas gracias por tu atención y te espero con más cosas sobre la historia y los personajes importantes de la osteopatía.